Inicia grabación. Buenas tardes en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, siendo las 12:34 del día 14 de julio del año 2026. Nos encontramos constituidos en la sala número 6 del Juzgado de Materia Penal de carácter acusatorio oral del Circuito Judicial de esta ciudad para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial de control de detención dentro de la causa penal número 1084-2026, derivada del número único de caso 12-2026-08905, que se sigue en contra de Michelle Méndez Estrada e Iván Reyes González por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio en grado tentativa cometido en agravio de José Misael Juárez Hernández. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por la jueza de control, Karina Bertes Marín. Buenas tardes, se declara abierta la presente audiencia. Por Ministerio Público, ¿quién comparece? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. Juan Antonio Sorón Albarrán, agente del Ministerio Público, me acompaña. Gracias. Buenas tardes a todos. Carlos Michel Acosta de la Cruz, agente del Ministerio Público. Gracias. Buenas tardes, señoría. José Jerónimo Hernández Telles, asesor jurídico. Gracias. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es José Misael Juárez Hernández. Misael, ¿conoce sus derechos? Sí. ¿Alguna duda que tenga de ellos? No. Sus datos personales como nombre, domicilio, edad, ocupación, entre otros, pueden ser recabados en este momento, sería de forma pública, o bien, si así lo desea, pueden mantenerse como reservados. Reservado. ¿Habla y entiende el idioma español? Sí. ¿Pertenece usted a algún grupo de origen étnico? No. ¿Ve bien, escucha bien? Sí. ¿Es mexicano? Sí. ¿Es su deseo ser representado por el licenciado José Jerónimo? Sí. ¿Abogado, acepta y protesta el cargo? Sí, señoría. Acepto y protesto el cargo. Gracias. Se da fe de tener a la vista cédula profesional con registro 5286-325 a nombre de José Jerónimo Hernández Telles como licenciado en Derecho. Consta con fotografía, por lo cual queda debidamente acreditado. Por parte de la defensa. Buenas tardes, señoría. Licenciada Adriana Rico Contreras, en mi calidad de defensor privado de Michelle Méndez Estrada, con número de cédula profesional 7481-263. ¿Me acompaña? Michael Méndez Estrada. Gracias. ¿Quién más? Buenas tardes, señoría. A todos los presentes, comparece el licenciado en Derecho Juan Manuel Méndez Islas con cédula profesional 1375-8269, en mi calidad de defensor particular. Gracias. Y nos acompaña. Buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado Juan José Bustamante Montaño con número de cédula profesional 14233-953, con datos de identificación y notificación previamente aportados a la administración de esta sala. Me presento en mi calidad de abogado particular de Iván Reyes González, su señoría. ¿Me acompaña? Mi nombre es Iván Reyes González. Gracias. Iván y Michael, ¿es Michael, así se pronuncia, o Michael? Michael. Bien. Les pregunto si conocen sus derechos. Sí. ¿Alguna duda de ellos? No. ¿Sus datos personales públicos o privados? Privados. ¿Hablan y entienden el idioma español? Sí. ¿Hablan alguna lengua indígena? No. ¿Ven bien, escuchan bien? Sí. ¿Son mexicanos? Sí. Michael, ¿es su deseo ser representado por la licenciada Adriana? Sí. Iván, ¿es su deseo ser representado por los licenciados Juan Manuel y Juan José? Sí. ¿Abogados aceptan y protestan cargo? Acepto y protesto el cargo, su señoría. Acepto y protesto el cargo, señoría. Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Doy fe de tener a la vista copia notarial de cédula profesional con número de registro 7481-263 a nombre de Adriana Rico Contreras como licenciada en Derecho, misma que consta con fotografía. De igual manera, doy fe de tener a la vista copias de cédulas profesionales electrónicas, la primera con registro 1423-3953 a nombre de Juan José Bustamante Montaño como licenciado en Derecho, así como el número de registro 1375-8269 a nombre de Juan Manuel Méndez Islas, de igual manera como licenciado en Derecho, por lo cual los tres quedan debidamente acreditados. Bien, informo tanto a Michael como a Iván, fueron ustedes puestos a disposición de esta autoridad en calidad de detenidos. Ministerio Público me va a explicar la forma en que los detuvieron y posterior a ello les voy a indicar si esa detención es legal o no es legal. ¿Comprenden esta información? Sí. Adelante, Ministerio Público. Señoría, si me lo permite, previo a que el agente del Ministerio Público haga el control de la detención, me gustaría hacer el planteamiento de una tutela de derechos. Dígame. Gracias, señoría. El día de hoy, al 14 de julio del 2026, a las 3 de la mañana, la defensa, ya que había sido nombrada y aceptando y protestando el cargo a favor de Michelle Méndez Estrada a las 10 de la noche del día anterior, hice una propuesta de actos de investigación en auxilio de la defensa. A saber, recabé entrevistas de diversas personas, entre ellas María Teresa Alarcón Sierra, un menor de edad de iniciales de JHE, y la entrevista de Leticia Hernández Rivera.
Estas entrevistas ya obran dentro de la carpeta de investigación. En lo particularidad de Leticia Hernández Rivera, anexó a su entrevista un CD que contiene un video de duración de 12 segundos, así como del menor DJHE. También agregó un CD que contiene 2 videos de duración, uno de 25 segundos y el otro de 24 segundos. Dentro de la propuesta de actos de investigación, le solicité al agente del Ministerio Público que estos videos fueran inspeccionados por un agente de investigación. Esto cobra relevancia, su señoría, porque para establecer una defensa adecuada a favor de Michael, estas entrevistas van encaminadas específicamente a debatir cómo fue detenido Michael. De ahí que cobra relevancia que estos videos sean inspeccionados por un agente de investigación que pertenece a la Procuraduría, insistiendo en que esto fue realizado a las 3 de la mañana, se le hizo del conocimiento. La gente del Ministerio Público hoy, antes de iniciar esta audiencia, me ha permitido tomar una fotografía de un registro que obra dentro de la carpeta de investigación, a saber, un oficio que le dirige al maestro Luis Cruz Mera, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, en donde solicita se designe un agente de investigación para que haga la inspección de ambos videos. Sin embargo, esta solicitud fue realizada a las 8:49 de la mañana, es decir, a esto afecta a la defensa que se pueda realizar a favor de Michael al no haber inspeccionado estos videos, máxime que los videos son muy cortos y se le fue enunciado desde el principio que eran videos de duración muy corta. Se apega específicamente a lo que establece el registro digital del número de tesis 2.020.422, es decir, que debe tutelarse los derechos de cualquiera de las partes por medio de si existen omisiones, median omisiones por parte de la gente del Ministerio Público, sobre todo cuando estas van a efecto de paralizar la investigación. La etapa de investigación inicial, su señoría, no solamente es para corroborar la teoría del caso que presenten los agentes aprensores o la que pretenda acreditar la agente del Ministerio Público, sino también es un derecho, no solamente un derecho procesal, sino un derecho humano, la defensa técnica y adecuada, que además de estar relacionado con el artículo 20 en su apartado B de nuestra Constitución, también está relacionado con tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De iniciar la audiencia en este momento, estos datos de prueba que son sumamente relevantes y que pueden ser aportados, pueden ser debatidos y mencionados en esta etapa respecto de la legalidad de la audiencia inicial, se perdería esa oportunidad a favor de Michael. Esto no es un argumento solamente mío, sino también incluso tiene su fundamento en la tesis con número de registro digital 2.023.769, que señala como rubro datos de prueba en el sistema penal acusatorio pueden incorporarse durante el control de la detención del imputado. De ahí, su señoría, que solicitaría que previo a que se diera inicio a esta audiencia se llevara a cabo la inspección de dichos videos, esto para que puedan ser motivo de debate y máxime que en atención a un principio de lealtad le fueron puestos a disposición desde muy tempranas horas y ha tenido más de 12 horas el agente del Ministerio Público para poder hacer la solicitud y que se realice el acto de investigación propuesto por la defensa, lo que hasta este momento no ha ocurrido. Es cuanto, su señoría. Ministerio Público. Sí, señoría, en ese sentido no le asiste la razón al órgano de defensa, tomando en consideración que ya se cuenta precisamente con la solicitud de inspección de dichos videos con número de oficio 1533/2026, tal y como ya lo manifestó. Si bien es cierto, refiere que se entregó a las 8:49, no menos cierto es que también a nosotros, como ya lo mencionó, se recibieron aproximadamente 3:30 de la mañana, su señoría. Asimismo, ya se hizo el registro para acordar precisamente favorable la petición por parte del órgano de defensa. En ese sentido es que no le asiste la razón, porque de las mismas entrevistas se desprende que fueron recabadas a las 19:45 horas, a las 18:30 horas y a las 16 horas, su señoría. Entonces, el órgano de defensa tuvo tiempo suficiente, porque inclusive se le corrió traslado de las copias desde las 11 de la noche, su señoría, para podernos haber allegado de esa información en tiempo oportuno y tener el tiempo suficiente para poder tener ese acto de investigación, su señoría. Por lo tanto, consideramos que no existe una omisión por parte de esta representación social, puesto que se realizó o se realizaron precisamente las gestiones necesarias para poder contar con dicha inspección. ¿Sería cuánto? Bien, ¿en alguna manifestación el asesor jurídico? Ninguna, señoría. ¿La víctima? Ninguna, señoría. Michael, ¿alguna manifestación? Ninguna.
Bien, en ese sentido es evidente que esta audiencia, de acuerdo al artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de las urgentes, porque estamos hablando de un control de detención. Considero no viable atender ni a un receso ni a paralizar precisamente un control de detención, porque lo que tienen derecho específicamente, Michael, es a que se les resuelva precisamente si ese control de detención es legal o no es legal. Aunado a ello, considero que la inspección de videos no es la única forma o el único medio en el cual pudiera incorporarse o incluso mencionar como dato de prueba. Es evidente que los agentes de investigación pueden hacer inspecciones, pero también de forma particular. Ahora, aquí hay una omisión de ambas partes. Me dicen que usted toma protesta desde las 10 y que las entrevistas están a las 11 de la noche. ¿Por qué hasta las 3 de la mañana, si en esas entrevistas le proporcionaron los videos, solicitó que se realizara eso? Lo mismo que el Ministerio Público. Si recibió a las 8:49 de la mañana, si recibió a las 3 de la mañana, ¿por qué hasta las 8:49? Si se dan cuenta, son las mismas horas que realizaron omisión. Entonces, yo no puedo detener la audiencia porque es urgente, y esto en razón a un dato que ni siquiera tendríamos la certeza si con ello se podría llevar a cabo, en su caso, una ilegal detención o no. Yo tengo que verificar lo que hay hasta este momento. Y las 48 horas, efectivamente, es un acto de molestia que esté detenido. Ustedes pueden incorporar datos o actos de investigación, de lo cual considero que sí fue permitido por parte del Ministerio Público, se atendió de favorable, por lo cual en esta pieza procesal pues no se atendería a esa inspección sin que considero sea indispensable para el desahogo precisamente de lo concerniente a esta detención. Incluso advierto que ya transcurrieron horas. Le pregunto si tuvo comunicación en este momento o previo a la audiencia con el personal de la Procuraduría para saber qué pasó con este acto de investigación. Hasta antes de iniciada la presente audiencia, señoría, todavía no teníamos la contestación. Bien, entonces queda el requerimiento al Ministerio Público para que lleve a cabo actos a efecto de verificar en qué momento está esa inspección de videos y en su caso pueda ser utilizado por el Ministerio Público, por la defensa particular, porque el acto de defensa, puede desarrollarse todavía en todo este tiempo a partir de que fue puesta a disposición de esta autoridad. Por ello, advierto que el requerimiento sigue, no hay omisión del Ministerio Público porque sí peticionó este acto y entiendo no es atribuible a él el que hasta este momento no esté. Bien, en atención a ello, tiene usted el uso de la voz para indicar señoría, el control. si me permite hacer uso de la voz, esta defensa en el mismo sentido que ha hecho manifestación mi colitigante, yo quiero hacer precisión y quiero pedir un receso a su señoría con fundamento en lo dispuesto por lo que establece el artículo 20 constitucional en su apartado B, así como el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que uno de los derechos, como es la tutela de los derechos de mi representado, su señoría, es primero que tenga derecho a contar con una defensa técnica y adecuada. Segundo, a que tenga comunicación con su defensa. Tercero, a que esta defensa tenga acceso a todos los actos de investigación que obran dentro de la carpeta de investigación. Esta defensa, su señoría, ingresó promoción para aceptar y protestar del cargo el día 12 de junio a las 11 de la mañana. Lo ingresó por escrito, donde solicitó incluso copias de la carpeta de investigación debidamente foliadas y cotejadas. Posteriormente, ahí, en ese mismo momento, se acepta y protesta el cargo. En el uso de la voz también se hace la misma manifestación, el cual el Ministerio Público no se pronuncia al respecto. El día de ayer también esta defensa acude a la agencia del Ministerio Público con la finalidad de obtener esas copias de la carpeta de investigación, a lo cual la agente del Ministerio Público, atendiendo al deber de lealtad y objetividad, me dice que no me las podría proporcionar porque estaban en estudio en su área de coordinación. Posterior a ello, su señoría me notifica a las 6:33 de la tarde, mediante el teléfono 771-152-6570, promociones que yo le ingresé el día de ayer, 13 de junio, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, donde también hice una solicitud de registro fotográfico del IPH y de la verificación de la flagrancia, que es la única parte que tuvo esta defensa en ese sentido conocimiento, y en el mismo uso de la voz se le hizo del conocimiento a la gente del Ministerio Público que ya no contaba con el tiempo suficiente, incluso para que se hiciera la querella, ya que habían pasado 12 horas para que se pudiera hacer esta querella. Sin embargo, el Ministerio Público no atendió a mi petición. Posterior a ello, me volví a presentar con nuevo escrito, donde también le solicité copias de investigación, su señoría, también solicitando incluso la inmediata libertad de mi representado por
no cumplirse ciertos requisitos como lo establece el 16 constitucional, su señoría, y en este momento, momentos previos antes de iniciar la audiencia, la gente del Ministerio Público me corre traslado de la carpeta de investigación. Es decir, su señoría, pues esta defensa no se encuentra preparada tratándose del asunto que nos ocupa, pues para poder desahogar debidamente esta audiencia, su señoría, toda vez que el hecho que nos ocupa, pues es, como usted bien lo refiere, es de manera urgente, es un poco delicado, y pues sí me gustaría… ¿Cuánto tiempo necesita? Consideraría unas 2 horas, su señoría, ya que la carpeta, como bien lo refiero, pues trae más de 200 hojas, tendría que imponerme precisamente bien de los datos de prueba para poder hacer un argumento si es necesario referente a la legalidad de la detención, su señoría. Gracias. Ministerio Público, ¿por qué le corrió traslado hasta hoy de las copias? Su señoría, en ese sentido, se cuenta con un registro precisamente del día 13 de julio, en el cual inclusive se le dio acceso para poder sacar diversas fotografías de los actos de investigación con los cuales se contaban hasta ese momento. ¿Por qué no le corrió traslado de las copias, de todas las copias de toda la carpeta? No nada más de algunas fotografías. Es que es lo que teníamos hasta ese momento, su señoría. Posteriormente, el abogado ya no se presentó para poderle hacer entrega de las copias. Bien, es una obligación de ustedes el realizar el descubrimiento momento a momento. En atención a ello, bueno, entonces ahorita voy a escuchar los datos de prueba para ver si es cierto que todos eran, hasta el 13 no tenían nada, y que entonces todos son de hoy, 14 de julio. Entonces, finalmente tenemos que retrasar precisamente por omisiones y falta de debida diligencia de la gente del Ministerio Público. No se puede dejar en estado de indefensión, evidentemente, a uno de los investigados, por lo cual se va a decretar el receso. Va a ser por lo estrictamente indispensable, máximo 2 horas, pero bueno, tenemos que estar todos al pendiente para que si en 1 hora, hora y media aproximadamente pudiéramos continuar, bueno, daríamos paso ya al control de detención. Como ya lo establecí, es una audiencia de carácter urgente, por lo cual se decreta el receso a partir de este momento en razón de la omisión del Ministerio Público de no proporcionar copias de manera completa al defensor, incluso desde que él se ostentó como defensor, 12 de junio. Me habla también de una promoción, ¿por qué no se la contestaron? Un segundo, señora, déjalo ubicar. Sí, señoría. En realidad, sí se dio contestación a los escritos de promoción que ingresó el licenciado Juan José Bustamante Montaño, mismos que fueron registrados y contestados en fecha 13 de julio del 2026 a las 12 horas. Respecto de un primer escrito de promoción, respecto de su segundo escrito de promoción, también fue acordado a las 12:30 horas del 13 de julio del 2026, dando debido contestación a dichos escritos. ¿La notificación? ¿A qué hora está su registro de notificar al defensor? Fueron aproximadamente 10 minutos después, a las 12:40 horas del 13 de julio del 2026. ¿Sobre su firma? ¿Mandé? ¿Cómo se le notificó? Se le notificó a través de los medios electrónicos ¿Qué que medio? autorizó. Es el medio electrónico a través de número telefónico, el cual proporcionó en su aceptación y protesta del cargo de defensor particular. ¿Esto es correcto, defensa? No sé, señoría, atendiendo al deber de lealtad y objetividad, quiero hacer del conocimiento que el Ministerio Público se está conduciendo con deslealtad, toda vez que
Puedo, si gusta usted, acercarle la notificación que me hicieron llegar del teléfono, como reitero, 771-152-6570, y me dice: licenciado Juan José Bustamante, buenas tardes. Le envío y notifico por este medio las determinaciones recaídas de sus escritos de promoción. Esto llegándome a las 6:33 de la tarde, su señoría, a lo que yo le referí. Gracias, Lic. ¿Podría indicarme a qué hora paso por mis copias de la carpeta? No, le estoy preguntando de la notificación de la contestación a sus promociones. Sí me contestaron, pero me notificaron a las 6:33 de la tarde, su señoría. Pero usted me dijo que no se atendió su petición respecto a No, que había indicado de hecho en esta promoción que me hacen del conocimiento de las notificaciones, no se advierte, su señoría, atendiendo al deber de lealtad y objetividad, no se advierte que me refieran que me van a hacer entrega de mis copias. De hecho, no se pronuncia. No de las copias. Usted me dijo, no se atendió la petición de que indiqué que ya habían pasado 12 horas y no se había establecido la querella. Sí. De eso sí le corrieron tras. Así es, sí, fue el de lo único, Bien, pero de las copias no, su señoría. Bien, pues entonces de las copias ya me hice cargo, advertí que no había contestación, sin embargo usted mismo ya me está indicando que sí la hubo, por lo cual no hay omisiones del Ministerio Público de contestar. Si hay alguna situación, ya sería en el control de detención, algún argumento que quiera vertir relativo a las situaciones que haya solicitado y que le hayan contestado, por lo cual el receso inicia a partir de este momento. Gracias, señoría. Pausa grabación. Cerrando la grabación. Una vez fenecido el receso, advierto que no se encuentra presente la víctima, sin embargo, para el desahogo de esta audiencia no es necesaria su presencia. Preguntaría a la defensa si fue posible imponerse de la carpeta y tener comunicación con su defendido. Así es, su señoría. Gracias, muy amable. Entonces, le doy el uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que justifique la detención. Gracias, señoría. Con fundamento en lo establecido en el numeral 16 constitucional en su párrafo quinto, así como el artículo 146, fracción segunda, inciso B, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito ratifique la legalidad de la detención practicada a Michael Méndez Estrada e Iván Reyes González, esto en virtud de que fueron detenidos inmediatamente después de cometer el hecho con apariencia de delito, en virtud de haber sido señalados por un testigo presencial de los hechos y que de los elementos aprensores contaron con información que les hizo fundadamente presumir su intervención dentro de estos hechos a los hoy imputados. En ese sentido, se cuenta como datos de prueba, su señoría, un parte informativo con terminación 1410/2026, de fecha 12 de julio de 2026. Asimismo, un informe policial homologado con terminación 2026-0813, de la misma fecha, 12 de julio de 2026. Ambos están suscritos y firmados por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma Hidalgo, de nombres Juan Carlos López Reyes, Arturo Guerrero Ortiz, Fernando Emanuel Hernández Hernández, Abigail García Islas y David Ortiz Guerrero, de los cuales, su señoría, se desprende que precisamente nos hacen del conocimiento los policías antes mencionados, que iban a bordo de la unidad HG 537A-8 y que a las 2 horas del día 12 de julio de 2026, al encontrarse de recorrido y patrullaje en la avenida Providencia, en el fraccionamiento La Providencia, les reportan vía radio que se trasladaran de manera inmediata al lugar ubicado en calle Circuito 11 de Julio y calle Barreteros, sin número, en la colonia 11 de Julio de ese municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, que como referencia en el parque El Polvorín, ya que se estaba suscitando una riña. Derivado de lo anterior, refieren que a las 2 horas con 13 minutos arriban a dicho lugar y en donde observan que se estaba llevando a cabo un evento de baile de la fiesta de la colonia 11 de Julio, que siendo las 2 horas con 17 minutos, observan que enfrente al parque Polvorín, en la calle... ¿17 o 17? 2:17. 17. En la calle Andador del Carburo, observan a un grupo aproximadamente de 8 personas que se estaban peleando, que se trasladan a pie al lugar antes mencionado y que el grupo de 8 personas, al notar su presencia, se dispersan, y es en ese momento cuando se percatan que se encontraba una persona del sexo masculino tendido en el piso,
con las siguientes características. Tenía vestimenta, pantalón color café, tenis color café, sin playera, el cual presentaba líquido rojo en la espalda, a la altura del tórax, así como en la cabeza, a la altura de la frente. De igual modo, observan líquido rojo en el piso donde se encontraba tirada la persona antes mencionada. El lugar exacto es donde esta persona se encontraba tirada, es en calle Andador del Carburo, sin número, colonia 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, como referencia a la altura de la plaza El Rebaje. Nos menciona la policía Abigail que solicitó vía radio apoyo con una ambulancia para la atención de las heridas de la persona que se encontraba tendida en el piso, que a las 2:18 se acerca a la policía Abigail, una persona del sexo femenino, proporciona las características, que vestía chamarra color negro, pantalón de mezclilla color azul y que era de aproximadamente 35 años de edad, tez clara, y misma que no quiso proporcionar sus datos por temor a represalias, y quien le manifestó que ese día, 12 de julio del año 2026, aproximadamente a las 2:15, se encontraba en calle Andador del Carburo, sin número, colonia 11 de Julio, en ese municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, a la altura de la plaza El Rebaje, ya que estaban llevando a cabo un baile, que de pronto se da cuenta de que varias personas se estaban peleando. Observó que dos personas del género masculino, el primero vestía chamarra de color rojo, playera color blanco, pants color negro, tenis color rojo, y el segundo vestía chamarra color rojo, pantalón de mezclilla color azul y tenis color blanco, que estos sujetos estaban lesionando cada uno con un cuchillo a otra persona del género masculino, que vestía de pantalón color café, tenis color café, sin playera, y después de que lo lesionan al sujeto y lo dejan tirado en el piso, observa que las dos personas se echaron a correr sobre calle Andador del Carburo. Es en ese momento que hace el señalamiento directo de las dos personas que iban corriendo precisamente sobre esta calle Andador del Carburo, como las personas que momentos antes lesionaron a otro sujeto con cuchillos. Refiere que el policía Juan Carlos, el policía David, el policía Fernando Emanuel, la policía Abigail, ante el señalamiento directo, inician la persecución a pie tierra y sin perderlos de vista, indicándoles mediante comandos verbales que detengan su marcha. Logran darles alcance 150 metros más adelante sobre la misma calle, y que una vez que logran intervenirlos, proceden a identificarse plenamente, que a las 2:19 el policía Arturo les hace del conocimiento a las dos personas que el motivo de la intervención era derivado del señalamiento directo de una persona de haber lesionado a un masculino, el cual se encontraba tirado en el piso. Asimismo, procede a tomar contacto con quien dijo llamarse Michael Méndez Estrada, que es una persona del sexo masculino, viste chamarra de color rojo, playera de color blanco, pants color negro y tenis rojos. De manera simultánea, el policía Juan Carlos toma contacto con quien dijo llamarse Iván Reyes González, quien viste chamarra de color rojo, pantalón de mezclilla color azul y tenis color blanco. Derivado de lo anterior es que a las 2:20, el policía Arturo le hace del conocimiento a quien dijo llamarse ¿A qué hora, perdón? 2:20. Le hace el conocimiento a quien dijo llamarse Michael Méndez Estrada, que derivado del señalamiento directo en su probable participación en la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito, se encontraba detenido, y le da lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. De manera simultánea, a la misma hora, 2:20, el policía Juan Carlos le hace el conocimiento a quien dijo llamarse Iván Reyes González, que derivado del señalamiento directo en su persona, por la probable participación en la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito, se encontraba detenido, y de igual manera le da lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. Refieren que los detenidos son llevados a bordo de la radiopatrulla a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma Hidalgo, donde fueron certificados médicamente por... de igual manera, hacen de conocimiento que el médico en turno, Iván Reyes González, el médico en turno les informa que Iván Reyes González presenta una lesión en la mano derecha, y la cual
tiene que ser atendida. Derivado de lo anterior es que gira la orden al Hospital General para su traslado. Lo trasladan, ingresa a las 3:45 y que una vez que le fue atendida su lesión lo dan de alta, esto a las 5:40, siendo trasladado nuevamente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma Hidalgo. Asimismo, nos refieren que a las 2:41 arribó al lugar donde se encontraba la persona lesionada, una ambulancia de Protección Civil de Mineral de la Reforma, quien manifestó que la persona lesionada requería ser trasladado de manera urgente a un hospital, ya que presentaba lesiones graves. En ese sentido es que se refieren que se generan los registros nacionales de detenciones con los folios terminación 007 a nombre de Michael Méndez Estrada, y con terminación 008 a nombre de Iván Reyes González. En ese sentido, señoría, es que esta representación social considera que Michael e Iván fueron detenidos bajo el supuesto de flagrancia, encuadrado en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se hace de su conocimiento que Michael e Iván fueron puestos a disposición de esta representación social a las 8:13 del día 12 de julio de 2026 y fueron puestos a disposición de su señoría a las 6:17 del día 14 de julio de 2026. Esto sin exceder el término de las 48 horas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, le hago de conocimiento que estos hechos constituyen el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por los numerales 14, 103, 136 y 147, fracción primera del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el cual es perseguible de manera oficiosa. Sin embargo, aunado a esto, se cuenta con la querella de Isabel Dolores Hernández Armenta en representación de su hijo José Misael Juárez Hernández, quien, una vez que fue dado de alta, de igual manera se cuenta con su querella, su señoría. Motivo por el cual solicito que se ratifique la legalidad de la detención practicada a Michael e Iván. Esto de acuerdo a la fracción segunda del 146, en su inciso B, derivado de que existe precisamente ese señalamiento directo por parte de un testigo y se contaba con esta información donde se hacía fundada su participación dentro de estos hechos de los hoy imputados. ¿Sería cuánto? Asesor jurídico. Ninguna, señoría. ¿La defensas? Gracias, su señoría. De conformidad a lo que ha establecido el agente del Ministerio Público, señaló que la flagrancia la ubica en el supuesto del artículo 146, fracción segunda, inciso B, que tiene ciertos requisitos que cumplir. Primero, que en el caso que nos ocupa, las personas sean señaladas por algún testigo presencial. Aunado a ello, que dentro de estos supuestos tenga la persona detenida en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o en su caso se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente la intervención. Y además señala el último párrafo de dicho artículo que para que se pueda establecer que se ha cumplido con esta flagrancia es necesario que sea detenido inmediatamente después de cometer el delito y además no se haya interrumpido la búsqueda. Primeramente debemos establecer cuál es la racionalidad del que el policía o los policías que han enunciado tuvieran conocimiento del hecho. En la colonia 11 de julio se llevaba a cabo un evento, es decir, un baile. No resulta verosímil que no hubiera patrullas en ese lugar, es decir, que los policías Arturo, Juan Carlos, David, Fernando y Abigail se tuviesen que trasladar desde la colonia Providencia hasta la colonia 11 de julio. Y esto no solamente por lo que manifiestan en su parte informativo, sino que incluso es un hecho conocido y notorio que existen diversas redes sociales y hay videos que obran en esas redes sociales. Por ejemplo, en la red social Facebook existen noticieros digitales como Milenio Hidalgo, TV Azteca Hidalgo y además se cuenta con entrevistas recabadas por la defensa. Esto en la particularidad de la fecha 13 de julio se recabó la entrevista de María Teresa Alarcón Sierra, quien señala en su entrevista que fue recabada por la defensa que efectivamente hay una feria de la colonia que se celebró entre la semana del 9 y del 12 de julio. Y además señala en su entrevista a la defensa que en estos bailes siempre hay patrullas.
También se recabó una declaración de un menor de edad de iniciales DJHE, también por la defensa en fecha 13 de julio. Y quien dice que también él señala que estuvo presente en el baile que se celebró precisamente en fecha 12 de julio y señaló que había varias patrullas en el baile. Además, también se recabó una declaración por parte de una testigo a favor de la defensa de nombre Leticia Hernández Rivera, declaración de fecha de 13 de julio del año 2026, que también corrobora que en fecha 9 a 12 de julio de este año se estaba celebrando la Feria de la Colonia y que en este lugar también había presencia de muchos policías. En estas publicaciones de las redes sociales Facebook de los usuarios de diversos noticiarios como Milenio Hidalgo, TV Azteca Hidalgo y en particular del usuario Denuncia Todo Hidalgo, se cuenta con una captura de pantalla de esta red social y de información que ellos hicieron relevante, de la cual he corrido traslado a mi contraparte. En esta publicación de fecha 12 de julio a las 2:30 en Facebook del usuario Denuncia Todo Hidalgo, se establece en la información que se cuenta que los habitantes de la colonia 11 de julio manifestaron su total indignación y molestia ante el actuar de los elementos de la policía municipal, quienes acusaron de ignorar de los hechos principales durante una riña registrada el domingo. Además, señalaron que detuvieron arbitrariamente a jóvenes que se encontraban fuera de sus domicilios. De acuerdo con los reportes, dice la nota, compartidos por los propios vecinos dentro del grupo vecinal de la colonia, durante la trifulca los uniformados no intervinieron para detener el conflicto y tampoco para asegurar a los verdaderos responsables. De hecho, se cuenta con comentarios de esta misma publicación, por ejemplo, del usuario Lovely Dolphin 5142, que señala: sí fueron las patrullas, pero no se llevaron a nadie, los policías estaban jóvenes y se los agandallaron y mejor fueron luego los estatales y pasó lo mismo. Es decir, no resulta verosímil el parte informativo a saber de cómo tuvieron conocimiento de los hechos y mucho menos el cómo arribaron al lugar de los hechos. También dentro de este parte informativo que fue anunciado por el agente del Ministerio Público, se señala que los policías al arribar observan un grupo de aproximadamente 8 personas que se estaban peleando. Es decir, los policías, ninguno de ellos individualiza a alguno de esos 8 diversos sujetos, simplemente lo generalizan. Al único que sí individualizan es a la persona que, después de dispersadas esas 8 personas, observan que se encuentra en el piso con características de vestimenta color café y además con algunas lesiones. De conformidad al informe fotográfico que también obra dentro de la carpeta de investigación de fecha 12 de julio del año 2026, realizado por la perito María Itzel Álvarez Muñoz, en la que se observa que efectivamente en esa colonia 11 de julio hay un parque al que se le conoce como el Polvorín, frente hay una explanada para estacionamiento y al fondo hay casas y un andador estrecho, un andador que se denomina calle Andador El Carburo. Efectivamente, el lugar se corrobora, sin embargo, la distancia en la que se podría haber observado los hechos es demasiada. Es decir, la policía Abigail hace la precisión de que hay una femenino que da las características de aproximadamente 35 años, que tenemos que precisar aquí. Este femenino no se ubica en el supuesto de testigo único o de testigo singular. ¿Por qué? Porque como ha quedado claro incluso por los propios policías, ahí se llevaba a cabo un baile. Por lo tanto, había muchísimas personas, incluidas las 8 que los policías observan, y muchísimas personas que también estaban como asistentes al baile. Este testigo señala a 2 personas en particular, siendo específico en cada uno solamente en su vestimenta, no en sus características físicas, no en su color de piel, no en su físico, no en una característica que destacara, solamente señala cómo iban vestidos. Pero es muy precisa la policía en establecer que cada uno de estos sujetos llevaba cada uno un cuchillo y cada uno de ellos realizaba lesiones sobre una persona del sexo masculino. Resulta sumamente inverosímil que solo una persona haya sido quien haya señalado a 2 supuestos responsables, que además no quisiera dar sus datos y que, como señala el menor entrevistado por parte de la defensa, de iniciales DJHE,
en fecha 13 de julio, en este baile y en ese lugar había muchas personas. Sin embargo, hay que precisar que este propio menor DJH, en su entrevista recabada a la defensa, señala que había varias riñas. Una de esas riñas la señala dentro del lugar en donde se realizaba el baile, es decir, dentro del parque denominado El Polvorín. Y señala que es una explanada grande en donde ahí se pone, incluso estaban escuchando a un sonidero y había muchas personas. Este menor agrega un video y señala que al estar en este baile, observa cómo hay unas personas que se están peleando y dice que son varios adultos. Incluso este menor nos hace la precisión de que son personas que pertenecen a una... Bien, únicamente le pido que no llame menor. Si es adolescente, hablarlo como adolescente. Adolescente, es correcto, señoría, a un adolescente. Y él nos señala que estando en el baile, estaba en compañía tanto de su primo Michael, estaba en compañía de algunas otras personas de nombre Luis Ángel Flores Estrada, Juan Manuel Estrada y Michael. Y estando ahí en el Polvorín se desarrollaba precisamente un baile, estaba tocando un sonido denominado el ponzoña y aproximadamente a eso de las 2 de la mañana observa que estando ahí en el baile unos tipos con características de pelones, es decir, que no tenían cabello, a los que se conoce en la colonia que apodan los cholos, se estaban peleando con otros señores, a los que los apodan los dragones, y que incluso se comenzaron a aventar botellas de cerveza de un lado a otro, y que le dijo a su primo Luis, el adolescente, voy a grabar, y realizó un video de 25 segundos con su teléfono celular. Señala que no puede hacer ninguna grabación más porque le da miedo a que le fueran a pegar con una botella. Y efectivamente en ese video de 25 segundos se observa a personas denominadas señores con características ya de adultos, sin cabellera, en donde se están aventando precisamente botellas. También tenemos incluso la declaración de que obra dentro de la carpeta de investigación de un adolescente de iniciales de SJH, quien resulta ser hermano de la víctima. Esta declaración fue recabada por el agente del Ministerio Público en fecha 13 de julio del 2026. Y esta persona, este adolescente señala que al momento de los hechos observa como a 8 personas que estaban golpeando a su hermano. No da las características, pero sí señala la presencia incluso de una mujer. Dice que observa únicamente a 2 personas que golpean a su hermano y da las características físicas de las personas que golpean a su hermano. Dice que la persona vestía, uno de ellos camisa verde y chamarra lisa, y que otro sujeto vestía una chamarra roja y pantalón de mezclilla azul. Esta vestimenta, ninguna de las dos se corrobora con la vestimenta que ese día llevaba Michael. Por lo tanto, no es dable que efectivamente esta persona que supuestamente señala a 2 que estaban golpeando, cada uno con un cuchillo, a la persona víctima, fueran las mismas que observara también el menor de SJH, que resulta ser hermano de la víctima. Pero además, no se le encuentra nada en sus pertenencias a Michael. Esto lo podemos corroborar con el propio informe policial homologado de fecha 12 de julio del 2026, en particular en el apartado de detenciones respecto a pertenencias, porque en este apartado no hay ninguna pertenencia que se pueda encontrar. Si bien la persona que supuestamente lo señala dice que cada uno de los sujetos llevaba un cuchillo y que supuestamente los policías no los pierden de vista al perseguirlos a pie, entonces, ¿qué pasó con esos cuchillos con los que estaban realizando alguna agresión? También la defensa... ¿No se aseguraron cuchillos? No, su señoría. También se cuenta con las entrevistas de 2 testigos insistiendo que fueron recabadas por parte de la defensa. Quiero ser precisa en la entrevista de María Teresa Alarcón. Ella, María Teresa, es vecina de la colonia 11 de julio. Y María Teresa, esto porque su domicilio se encuentra precisamente en calle Carburo, número 31, de la colonia 11 de julio de Mineral de la Reforma. Teresa nos dice que efectivamente se celebra entre el 9 y el 12 de julio la Feria de la Colonia, que se ponen juegos, que incluso se llevan grupos, sonideros y bailes. Y que el día 12 de julio del 2026 hubo un baile, pero más o menos como a las 12:15 de la mañana escuchó correr personas y escuchó muchas patrullas, no una, muchas patrullas.
Y ella señala precisamente que hay siempre patrullas en este tipo de bailes, que se asustó mucho porque estaba esperando a que su hija regresara del antro y que salió sobre el andador donde vive, es decir, calle Carburo, en donde supuestamente se dieron los hechos, y nos hace la precisión de que este es un andador, es decir, es una calle pequeña en donde no pasan carros, pero sí se puede entrar por la avenida Barreteros o por otra calle diversa denominada Metalero. Cuando se asoma por su reja, dice ella, ve como 11 o 12 policías aproximadamente. Se asusta y se mete a su domicilio y entonces sube al segundo piso y se asoma por el balcón de su casa. Y eso cuando observa a unos policías, nos dice así, unos policías, sacando a varias personas, haciendo la precisión que son muchachos varones, de una casa de 2 pisos que está sobre ese mismo andador donde ella vive, es decir, insistiendo, la calle Carburo, y que lo sacan de una casa de color rosa y que en esa casa sabe que vive su vecina de nombre Gloria Ortiz, que comenzó a escuchar que los policías gritaban, órale cabrón, tírate al piso, al suelo, y que también escuchaba que los policías decían, ¿en dónde la escondiste? Como ella dice que estaba asomada para ver si ya regresaba su hija y que además la casa que señala como color rosa es una casa que está muy cerca de su propio domicilio, es que observa cómo sacan de dentro de la casa a 5 muchachos y señala que los policías entraban y salían de la casa, que incluso rompen los vidrios de la casa de su vecina Gloria Ortiz. Y nos agrega a su entrevista la fotografía de la casa de la señora Gloria Ortiz, en donde efectivamente es una casa de color rosa que tiene los vidrios rotos y que se encuentra ubicada sobre el andador calle Carburo. También se cuenta con la entrevista de la diversa Leticia Hernández Rivera. Esta entrevista fue recabada por la defensa en fecha 13 de julio del año 2026. Y esta vecina también es habitante del mismo andador. Vive en la calle Carburo número 13, en la colonia 11 de julio, de Mineral de la Reforma. Y ella dice que ha vivido ahí toda su vida porque esa casa anteriormente pertenecía a su madre. Y escucha también el domingo 12 de julio, a más o menos a las 12:15 de la madrugada, ella se sale de su casa que se ubica en este andador Carburo, número 13, porque estaba esperando a que llegara su hijo de nombre Alexis, quien no había regresado de su casa. Ella dice que comienza a caminar sobre el andador hacia el Deportivo y cuando voltea ve a un muchacho que iba corriendo, que no traía playera y que comienza a golpearse con un vecino al que le apodan el compaye. Se detiene en la esquina del andador y en ese momento llega su hijo Alexis. Ella dice que incluso por el alboroto que estaba sucediendo, su hijo Alexis la toma de la mano y de nuevo se regresan hasta su domicilio en calle Carburo número 3. Cuando ella dice que observa que cuando está abriendo la puerta de su casa, comienzan a llegar muchos policías por las 3 entradas que tiene el andador y que incluso esos policías empiezan a romper los vidrios de la casa de su vecina de nombre Gloria, que insiste, ella nos corrobora con la diversa testigo, que es una casa de color rosa que está como a 3 casas de donde ella vive, sobre el mismo andador. Observa ingresar a diversos policías de esa casa rosa, propiedad de su vecina Gloria, y que sacan a varios muchachos que están dentro de la casa. Dice ella que sacan como a 5 muchachos, que los esposaron y los tiraron boca abajo sobre la banqueta, y que incluso los policías los estaban golpeando. Fue tan así que incluso su hijo Alexis, dice que su hijo Alexis sube a la segunda planta de su domicilio y comienza a grabar con su teléfono celular un video que dura 11 segundos y que le comparte por WhatsApp. Ese video se lo entregó a la defensa y en ese video se observa precisamente la casa de color rosa al final de un andador y se observa a un grupo de policías sacar a un joven de dentro de una casa y tirarlo hacia el pavimento. Ella dice que incluso escucha cómo los policías le dicen, ya cabrón, tírate al piso, tírate al suelo. Ella dice que se queda en el primer piso de su casa y que de su ventana se ve bien a la casa de la señora Gloria. Por lo tanto, se da cuenta de que efectivamente son los policías quienes rompen los vidrios de la casa, estaban entrando y saliendo y sacan como a 5 jóvenes de ahí.
Es preciso señalar que esta testigo nos señala, la señora Leticia nos señala que estuvieron entrando y saliendo, incluso estuvieron los jóvenes boca abajo sobre el pavimento hasta aproximadamente las 2:45 de la mañana, que es cuando empiezan a levantar a los muchachos y se los llevan. Esta testigo nos dice que reconoce a Michael, porque incluso Michael es amigo de su hijo Alexis, y él observa cómo lo sacan desde dentro de la casa y le proporciona a la defensa ese video. La testigo de nombre María Teresa Alarcón Sierra también dice reconocer a Michael, que es sacado de dentro de la casa de la vecina de nombre Gloria. Lo reconoce porque conoce a su papá y sabe que su papá es un abogado de nombre Juan. También señala que los policías tuvieron a estos jóvenes un aproximado de 20 minutos boca abajo sobre la banqueta. Cierto lo es que el parte informativo es muy preciso en señalar que a qué horas detuvieron a Michael, a qué hora detuvieron al diverso, incluso en qué momento le hacen del conocimiento sobre sus derechos. Pero esto no es dable, derivado de que incluso existen avisos por parte del Hospital General de cuándo son ingresados a este hospital diversas personas. No perdamos de vista que las testigos nos señalan precisamente que hay 5 jóvenes aproximadamente detenidos. El Hospital General, en fecha 12 de julio del año 2026, hace notificación de lesionado al agente del Ministerio Público. La primera notificación es de José Misael Juárez Hernández, una notificación a las 3:11 de la mañana. También hay otra notificación del 12 de julio del 2026 en un horario de 3:45 de la mañana. Esta es de Iván Reyes González, es decir, a las 3:45 de la mañana. Y hay una tercera notificación de Dan Sebastián Juárez Hernández. Esta notificación es del 12 de julio del 2026 y señala que el ingreso que se hace al hospital es hasta las 3:35 de la mañana. Es decir, no hay corroboración con los testigos presenciales, efectivamente, incluso con el testigo recabado por parte del agente del Ministerio Público, de que las horas hayan sido como el propio informe policial homologado. No hay un objeto que se les haya encontrado de como supuestamente señaló la testigo que no quiso dar su nombre. Señoría, pero además, no solo la detención fue ilegal, sino también la retención que se realizó por parte del Ministerio Público y por parte de los agentes aprensores. ¿Por qué? Porque si supuestamente ellos fueron detenidos a las 12:15, es decir, en el particular Michael fue detenido a las 2:15 de la mañana de ese 12 de julio, ¿por qué se le puso a disposición hasta las 8:15 del Ministerio Público? Sí, en la particularidad de Michael, él no presentaba ninguna lesión, no fue necesario su traslado hasta el hospital. Entonces, no existe una corroboración de que estuviera en participación o del por qué se hubiesen tardado tantas horas en ponerlo a disposición del Ministerio Público. También es importante señalar que de conformidad al artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se encontraba querella que se hubiera realizado por parte de ninguna persona después de 12 horas de haberse sido puestos a disposición del agente del Ministerio Público. El Ministerio Público señaló que contaba con la querella de Isabel Dolores Hernández Armenta, quien resultó ser madre de José Misael. Esta querella, supuestamente que no es una querella, simplemente es una entrevista que se le tomó como testigo. ¿Por qué? Porque en ese momento el agente del Ministerio Público tenía a José Misael como una persona detenida. Por lo tanto, a Isabel se le tomó como una declaración como testigo de los hechos. A saber, únicamente señala en fecha 12 de julio del año 2026 al agente del Ministerio Público a las 12:45 que sus 2 hijos se encontraban lesionados y en el hospital. No existía una querella, no había un reconocimiento, no existe ninguna manifestación ni un señalamiento hacia ninguna persona. Sí hay una querella, como lo dijo el Ministerio Público, que se le haya tomado con posterioridad a quien dice ser hoy la víctima. Sin embargo, hay que tomar en consideración que se le otorgó una resolución de libertad en fecha 14 de julio del año 2026 a las 12:15 horas a José Misael Juárez Hernández.
Es decir, como esto corrobora que efectivamente al momento de tomarle una declaración a Isabel Dolores Hernández, José Misael Juárez Hernández estaba considerado como persona investigada y